Buenas, soy José Manuel Sáez. Les voy a presentar un contenido relativo a la historia de los videojuegos. Lo primero, vamos a ver los inicios primera, segunda, tercera generación, con sobre todo Atari, la presencia de Atari. Luego veremos la guerra de consolas cuarta generación, Sega y Nintendo. Luego la quinta en la que aparece Sony, la sexta en la que aparece Xbox y luego la séptima y octava, que ya hay internet y están esas varias compañías pugnando por el liderato. Vemos que hay un equilibrio que hay que tener en cuenta. En ocasiones hay un juego que es muy orientado a la educación, excesivamente centrado en el aprendizaje y deja de ser divertido. Por tanto, para el estudiante o para el niño acaba siendo una tarea. Y bueno, pues pierde el juego, por definición es una actividad espontánea, pues al perder esa espontaneidad pues perdemos ahí algo importante. Mientras que si el juego es demasiado o excesivamente divertido o centrado solamente en la diversión, que es lo que hacen casi todos los títulos comerciales, pues no tenemos objetivos educativos, ¿no? Como ocurre en muchos títulos, incluso en algunos violentos. Entonces hay que buscar ese equilibrio y es difícil de encontrar, ese equilibrio de diversión y, digamos, aprendizaje. Algunos lo han conseguido, los del Oregon Trail, por ejemplo, Carmen Sandiego, Civilization, Profesor Layton. En definitiva, es difícil, pero hay títulos que pueden guiarnos. Vamos a los inicios, empezando por el CRT Amusement Device del 47, es un dispositivo de rayos catódicos con gráficos vectoriales. Es posiblemente el primer videojuego de la historia. Más adelante, el 52, está el OXO, que es un 3 en raya, electrónica, con rayos catódicos también. Y vemos también el Tennis for Two, el tenis para dos del 58, que estaba en un laboratorio en Brookhaven y con un osciloscopio pues se utilizaba para jugar. Aquí en esta diapositiva vemos el Galaxy Game en la Universidad de Stanford, es un arcade del 71. Es una versión que se ha ampliado del Space Wars en el 62, que es el primero que se extiende en varias instalaciones informáticas. Y en definitiva son unas naves espaciales que se la controlan los humanos, lo controlan los jugadores, en una batalla en la que maniobran con la gravedad. Es importante el antecesor, el Space War del 62, que también le influyó a Bushnell y a Dabney para crear un terminal electrónico con este juego llamado Computer Space, por tanto que se basaba en este Space War del 62, y en definitiva es considerado el primer juego fabricado, el primer arcade que se fabrica en serie, este Computer Space. Vamos a la primera generación de los 4 bits y empezamos con la Magnavox Odyssey de Ralph Baer en el 72, que es la primera consola de videojuegos de la historia. No tenía ni memoria ni procesador, pero bueno, es el primer sistema casero de videojuegos que produce en la máquina. Tiene cosas curiosas como unas láminas transparentes que se pegan al televisor, unos dados, unas cartas para ayudar, digamos. Y fue muy innovador. En definitiva, es un proyecto muy innovador y es el referente, es la primera consola de videojuegos. Posteriormente, Bushnell en el 72 crea el Pong. En una taberna, en Andy Tapp's Tavern, resulta que lo prueban, hacen el prototipo y lo prueban a ver si funciona. A los pocos días el dueño del bar llama diciendo que se ha estropeado la máquina y lo que había ocurrido es que la caja de monedas se había llenado hasta arriba y por eso no funcionaba la máquina. Entonces vieron el gran éxito, realmente tuvo un gran éxito esta máquina y ahí vio Nolan Bushnell que tenía un filón importante. Digamos que aquí empezaría la industria del videojuego con Atari, Nolan Bushnell y Bundy. Vemos que además hubo una pugna con Magnavox Odyssey porque al parecer Bushnell acudió a una feria en la que vio en la Magnavox Odyssey el juego de tenis y digamos que el Pong podría ser una copia o inspirado en ese juego de tenis de Ralph Baer, de la Magnavox. Por tanto, digamos que
al estar registrada la firma de Bushnell en el libro de visitas de la feria, pues la demanda, digamos que Ralph Ball demandó a Bushnell, pero realmente no acabó en nada porque llegaron a un acuerdo económico y todo finalizó de esa manera. Vemos en la industria del videojuego en estos inicios que había títulos ruinosos como por ejemplo el Grand Track, que necesitó muchísima inversión y se vendía por debajo del coste de producción. Por tanto, perdían dinero vendiendo el juego, si lo vendían. Y luego, pues hay otros ejemplos que rectificaron errores, como por ejemplo este Tank, que rectificó ese error del Grand Track, de ese juego de carreras, y fue un éxito. Este fue un gran éxito y vemos que son dos tanques que van buscándose para ir disparando. En definitiva, en la industria había altibajos. Vemos este Breakout, que es una variante del Pong, que en definitiva es un jugador que va rompiendo ladrillos con una bolita. Fíjense los dos diseñadores, que son Steve Jobs y Wozniak. Steve Jobs, el creador de Apple. Vemos que les daban unos bonus si reducían los costes de fabricación. Cuanto más económica fuera la fabricación y menos chips necesitara o buenos componentes, ellos recibían bonus y hicieron un fantástico trabajo de optimización. Este título influyó en el Space Invaders y por supuesto en el mítico Arkanoid. Después vemos en Warner Communications que compra Atari y el director deja de ser Nolan Bushnell y ahora es Ray Kassar. Ocurre que los ingenieros que trabajaban en las compañías no recibían ningún crédito, no aparecían en ninguna parte, no se les reconocía su trabajo y se reunieron con el director Ray Kassar y este les contestó a los ingenieros que no sois más importantes que los obreros de una cadena de producción que ponen cartuchos en las cajas. Fíjense qué comentario tan despectivo. Por todo este desprecio, 4 ingenieros, Craig, Miller, Kaplan y Whitehead, fundan otra compañía llamada Activision, que hoy en día pues sigue haciendo juegos como los Call of Duty. Estos ingenieros que abandonan Atari, que crean Activision, crean el Pitfall, que ven en la diapositiva, un juego un fantástico juego de la Atari, uno de los mejores. Y lo que ocurre es que Atari se queja de que van creando juegos en su plataforma y hay un juicio que gana Activision. Por tanto, aquí es donde empiezan las third parties, los terceros editores de las consolas. Aquí es donde empiezan, y por eso hoy en día tenemos Electronic Arts, otras compañías creando juegos en Sony, en Xbox, en Microsoft, en Nintendo. Aquí es donde empiezan las third parties. Ganaron este juicio y tenían derecho a crear juegos aunque no sea su consola o su compañía. Desde el punto de vista educativo empezamos con el Logo Programming del 67 por los míticos Fairchild, Seymour Papert, digamos el gurú del construccionismo, y Cynthia Solomon. En este juego se aprende un lenguaje básico de programación, moviendo el icon, la tortuga, generando formas geométricas, como pueden ver en la diapositiva con instrucciones. En definitiva es el precursor de aplicación, entretenimiento educativo, en este caso para ayudar al aprendizaje, lógica y programación. Otro hito importante en el mundo educativo es el Oregon Trail del 71, que empieza con un título creado por Rasmussen, Heinemann y Dillenberger, y posteriormente lo produce en el 74 el Consorcio de Computación Creativa de Minnesota. Por tanto, es un juego orientado a una perspectiva educativa. Un consorcio educativo es quien crea este juego. El juego trata de una ruta de Independence hasta Oregón, digamos los pioneros del oeste, a través de penurias, de dificultades, de pasar ríos, la climatología, enfermedades, gestionando los recursos. En definitiva es un juego de ir gestionando y consiguiendo los objetivos complejos y al mismo tiempo se aprende historia, la historia de aquella época tan especial, esa conquista del oeste, y geografía de la parte americana. En definitiva, y bueno, también matemáticas para gestionar todos los recursos. En definitiva es un fantástico juego y un buen ejemplo de juego educativo.
Vamos a ver ahora la crisis del 83 y la segunda generación, que hubo un dominio del Atari 2600, una máquina fantástica, aunque hubo otros sistemas como Intervision, la ColecoVision. Empezando por los Space Invaders de Taito, del 78, que bueno, hubo una tendencia a los matamarcianos, esto ya hemos dicho que fueron influenciados por el Breakout, bueno, esto fue un arcade muy exitoso y luego se llevó a las consolas también. Otro hito fantástico fue el Pac-Man del 81, un arcade más exitoso, y luego el Donkey Kong que ven en la diapositiva, el Donkey Kong del 81, Donkey Kong, que lo ha creado Miyamoto, Shigeru Miyamoto, y es el inicio real de Nintendo. Ven aquí el Mario Bros, ya lo ven en la parte inferior, se llamaba entonces Jumpman, con ese bigote que le colocaron para ahorrar memoria. En definitiva, es un juego muy influyente. Arriba a ver el Donkey Kong, que también es un personaje que se ha ido viendo a lo largo de las sagas de Nintendo, y en definitiva es un fantástico arcade, muy bien hecho, y que ha influenciado mucho la compañía Nintendo. Es una compañía fundamental en la industria. Aquí vemos el Pac-Man, Pac-Man de Atari, el arcade era bastante bueno. Pero hablando de la crisis del 83, pues la crisis dura 2 años, lleva a la quiebra a la empresa del videojuego por varios factores, porque hay muchos videojuegos, mucha cantidad de videojuegos con baja calidad. Además tiene la competencia de los microordenadores que aparecen. Y bien, como Atari no patentó el diseño de sus juegos, cualquier compañía clonaba sus juegos para su consola. Además hay que destacar dos juegos bastante desastrosos que minaron la confianza del consumidor. Este Pac-Man de Atari que ven aquí fue horroroso, el port. Resulta que fue un prototipo que hizo un programador, y para ahorrar costes y ir rápido porque venía la Navidad, colocaron en el mercado el prototipo y estaba fatal. Ya ven, las bolitas no eran bolitas, sino eran rectángulos, vamos, muy mal. Ni siquiera giraba ni rotaba el personaje. En definitiva, ese prototipo iban buscando, digamos, obtener beneficio con el mínimo coste posible. Entonces eso dio lugar a un producto malo que desacredita, y el juego se vendió muy bien, el Pac-Man, vendió muchos millones, creo que 7 millones. Luego el ET de Atari también fue un ejemplo desastroso. Tenían que sacar el título en Navidad y al programador Scott Wurzel le dicen que le dejan solo 6 semanas para hacer todo el título. O sea, vamos, un tiempo imposible, y bastante hizo. Por tanto, se promociona con la película de ET, de Spielberg mismo habla del juego, hacen una enorme inversión de promoción, de licencia, y con un enorme número de unidades, y el producto resultante es de bajísima calidad, lo que hace que se indignen los compradores y devuelvan el título, y se crea un desprestigio también en la compañía. En definitiva, pues este problema da lugar a esa crisis del 83, y que luego pues resurgiría Nintendo y otros sistemas. Vemos aquí el tema de la violencia en los videojuegos. Hubo episodios lamentables en esta época también, como el Custer's Revenge, el general Custer, que lo que hace es violar a una mujer nativoamericana. Fíjense qué barbaridad en un videojuego. También el primer videojuego violento es el Death Race, que ven en la parte inferior derecha, que es una carrera de coches, pues, lo que parece un coche atropellando a personas. Luego después, en los 16 bits, llegaría el Mortal Kombat, con peleas brutales, sangrientas. Aunque fue el primer juego que tuvo clasificación para edad, fue el Jack the Ripper, el Jack el Destripador, porque tenía escenas también y más gráficos, pues, de las mujeres asesinadas y violentas. En los 8 bits de los microordenadores fue el primer título que tuvo una clasificación por edades.
Esto pues dio lugar a que en el Congreso de los Estados Unidos y en los medios de comunicación trataron este tema de la violencia en los videojuegos, y ya vemos ahí una imagen en el Congreso del Night Trap de Roberta Williams también, que fue un juego también muy controvertido, con escenas explícitas, y en definitiva pues dio lugar a una clasificación por edades que luego evolucionó al PEGI que tenemos hoy en día. Ahí las compañías incluso en el juicio empezaron a acusarse, Sega y Nintendo entre ellas, de que uno tenía uno tenía una bazooka, el otro tenía este juego violento. En definitiva se iban incluso las compañías acusando de la violencia entre ellas. Llegando al nivel educativo, vemos el Demon Stein en el 79 del Apple II. Pues es un juego que lo que busca es gestión económica, un negocio para vender limonada. En definitiva, pues tiene su manera, digamos, empresarial para que los chicos o los participantes, los jugadores, de una manera simple y sencilla gestionen su puesto de limonada. También hay otros juegos que podrían considerarse relacionarse con la educación, como este Snooper Truth del 82, que es un juego de investigación y de pistas, parecido a la versión, como si fuera una versión electrónica del juego del Cluedo, de buscar el asesino, las pistas. Por tanto, pues tiene esta visión también. Vamos ahora a la tercera generación, los 8 bits, y aquí ya entra en juego pues Nintendo, que es el sistema, digamos, que resucita después de la crisis del videojuego del 83. Con ese ya el mercado empieza a dominarlo el Japón, con esta presencia de la NES, de la Nintendo, aunque luego Sega también tiene Master System, también. Bueno, Sega es diferente porque es Hawái, luego América, bueno, en definitiva sí, también podríamos decir que es un origen japonés. Y bien, hasta la NES domina hasta que llega la Mega Drive en el 88, o la Genesis. Vemos que hay algunos hitos educativos en esta generación, el River Rabbit en la parte derecha, en el 86, o el Number Manchers, el Map Blaster, que lo ven en la parte izquierda, en el 87, o el Geosafari. Hay una serie de títulos educativos de point and click, muy bonitos, muy variados, muy, digamos, orientados a hacer operaciones, a hacer actividades interactivas, sencillas y, bueno, con un colorido y una motivación. En el 83 ya la revista de nuevas tendencias en arte, entretenimiento y estilo de vida, Boston Phoenix, ya habló de Edutainment Games, ya es el término de edutainment, entretenimiento educativo, pues se va cogiendo forma. Y los microordenadores en Europa pues también van apareciendo, como he comentado anteriormente. Los microordenadores tenían esa ventaja de que, como tenían un teclado y podían hacer más cosas que las consolas, contabilidad, programar, escribir. Por tanto, se vendía como una máquina que servía para hacer cosas útiles, programar, hacer tareas de ofimática, por tanto, pero realmente estaban muy limitados. Para hacer un círculo había que programar muchísimo. En definitiva, lo que más atraía eran los videojuegos en estas máquinas. El BBC Micro del 81 buscaba lo básico de la informática, o sea, para el lenguaje BASIC, y bueno, pues era muy interesante. Y hubo juegos como Elite, Sai, Sentinel, que aparecieron ahí en el Micro, en BBC Micro. Luego aparecieron en el Spectrum, en el Astra, el Commodore 64, con una serie de hitos. En definitiva, pues los microordenadores en Europa, sobre todo, tuvieron mucha presencia. El Spectrum, hemos dicho, Sinclair, comercializado por Sinclair, es una máquina para el hombre de la calle, digamos, tenía una buena potencia y un precio razonable. Luego va evolucionando hasta el Spectrum 2 de más 2. Bueno, en definitiva, ya incluía un cassette en la carcasa. Este ya era propietario Amstrad de este modelo. Además, lo interesante de estos microordenadores es que aparecieron
chicos genios que programaban en su casa y que hacían sus propios juegos. Por ejemplo, los gemelos Olivers o los Oliver Twins, como se les conoce, que hicieron los Dizzy, Grand Prix Simulator, o los hermanos Stamper, que crean Ultimate, que más tarde es Rare, que demostraron que eran capaces de hacer juegos muy buenos. Por ejemplo, el Jetpack, el Attic Attack, el Saber Wolf, el Night Lord, que lo ven en la diapositiva del 84. O sea, que eran capaces de hacer juegos muy buenos y además innovando. Vemos también que tenemos La Abadía del Crimen, que es un juego escrito por Paco Menéndez y por, con gráficos por Juan del Can, y se publica en el 87. Se publica en el 87 por Ópera. Está basado en el libro y en la película de Humberto Eco, que es El nombre de la rosa. Lo que pasa es que como no había licencia, o costaba comprar la licencia, no la consiguieron, pues le llamaron La Abadía del Crimen. Es posiblemente el juego con más calidad de todos los tiempos. Recientemente ha salido el Metroid Dread, y que se considera el mejor juego, pero realmente está muy apadrinado por Nintendo. Y este juego que ven en la diapositiva sí que lo hicieron dos españoles, y digamos que ha tenido mucha difusión y ha tenido mucho mérito con esas mecánicas y ambiente fiel. Hay otros títulos españoles que han tenido éxito, como el Commandos, también un juego español, la saga de Commandos de Pyro Studios. Bien, pues esto es una referencia en los 8 bits. Luego vemos La Gran Evasión, The Great Escape de Ocean, del 86. También es muy meritorio que en esa época se hiciera algo así, con un campo de concentración alemán y manejando un prisionero, con todas las rutinas, formaciones en el campo de recreo, buscando objetos. En definitiva, buscar la evasión, igual que la película, La Gran Evasión, digamos ese ambiente contra los nazis. Podemos ver ahí también un ambiente curioso, no sé si se podría relacionar educativamente, pero tuvo mucho mérito para la época este juego. Y también uno menos conocido, pero que a mí, yo lo jugué en su época y me parece un juego que también tiene un componente interesante y educativo, que es el Taipan. Es una novela de James Clavell, y está ambientada en el comercio en Hong Kong después de la guerra del opio en China. Por tanto, es un juego de ir comerciando, de ir gestionando tu tripulación por los mares, de que no se te mueran de escorbuto. En definitiva, son viajes comerciales, ir a distintas ciudades y gestionando, y es un juego también, bueno, luego existe la piratería también y el contrabando y demás, pero bueno, es un juego también interesante. Y luego en los 8 bits también vemos que hay aventuras conversacionales como El Hobbit, que se basa en la novela de Tolkien. En definitiva, el género de las aventuras conversacionales daba mucho de sí. Empezó con Colossal Cave Adventure y luego fue evolucionando, y bueno, pues en España tuvimos la compañía AD, que con la aventura original, Cozumel, Jabato, Chichen Itza, Templos Sagrados. En definitiva, hubo una tendencia en los 8 bits de hacer aventuras conversacionales donde escribías y, digamos, con una especie de inteligencia artificial te iba respondiendo, ibas al norte, ibas al sur, te iban diciendo si había peligros, coger objetos, interactuar con personajes, y era una manera también de interactuar. Y en este caso, pues es básicamente la obra del Hobbit en este ejemplo que ven aquí. También hay que destacar que los microordenadores, como hemos dicho, esos hermanos Oliver o Stamper que aprovecharon al máximo esa capacidad de programar, pues también el usuario podría iniciarse en la informática con el BASIC o con el código máquina. Por tanto, estos ordenadores aportaban creatividad y, desde el punto de vista educativo, poder programar, aunque sean cosas muy básicas y era difícil, pero se podían hacer cosas. Vamos a la cuarta generación con Sega y Nintendo. Aquí es la llamada guerra de las consolas. Hubo una rivalidad porque realmente casi empataron en ventas. Digamos que Nintendo ganó por un poquito en ventas, pero Sega posiblemente moralmente podía haber ganado, porque en Latinoamérica no se contaron sus ventas, no había contabilidad, no se contabilizaron y digamos que ahí arrasó.
la Mega Drive y la Master System, por tanto, bueno, la Genesis en América, en Latinoamérica. Entonces, pues digamos que hubo una gran rivalidad y además con anuncios muy agresivos entre ellas. En Nintendo destaca pues la saga de Super Mario, con el éxito de la NES y la Super Nintendo después, y Legend of Zelda, en la saga exitosa, Donkey Kong Country, Star Wing, y luego pues también la Mega Drive tuvo éxitos interesantes con el Sonic 2, sobre todo la saga de Sonic, pues ya Snatcher, o deportivos, Sega Jam, bueno. Vemos también como en esta generación aparece un juego muy interesante que es el Tetris en el 84. Un videojuego de lógica diseñado por Pajitnov, la Unión Soviética, y digamos que hubo momentos interesantes para vender las licencias, porque hubo ahí unas luchas para vender esa licencia del Tetris en la Unión Soviética, en un mundo muy hermético. Primero aparece en Hungría, luego va vendiéndose, y hubo ahí, digamos, hubo muchas situaciones comerciales complejas para esos derechos, ¿no? Y más en un telón de bueno, sí, en un momento en que la Unión Soviética pues era muy peculiar en sus relaciones, ¿no? El juego consiste en acumular piezas y se eliminan las líneas, tratando de evitar que se acumulen en la parte superior. El beneficio de jugar al Tetris es la capacidad que tiene adictiva, poner el cerebro en funcionamiento, mejorar el pensamiento crítico y, digamos, escoger la forma correcta en todo momento, y mejorar las áreas, bueno, mejorar el desarrollo en las áreas del cerebro vinculadas al pensamiento crítico y la coordinación. Por tanto, tienes unas ventajas interesantes. Como anécdota, decir que al final, para la portátil Game Boy, se consiguieron los derechos de Tetris con mucha dificultad, pero digamos que una anécdota interesante es que cuando llega el Tetris como prototipo a Nintendo, le pregunta al director de Nintendo a Miyamoto, creador de Mario, le pregunta si es un buen juego el Tetris, ¿qué le parece? Y le dice, sí, es un buen juego. Y le dice el director de Nintendo, ¿por qué? ¿Por qué es un buen juego? Y contesta Miyamoto, pues porque todos tus empleados y tus secretarios están jugando con él. Y por tanto, ahí esa anécdota demuestra que fue un juego, la verdad, muy impactante. Luego vemos el SimCity en el 89, que tuvo pocas ventas, pero una muy buena crítica. Se trata de gestionar una ciudad, zonas residenciales, comerciales, la industria, transporte, catástrofes. En definitiva, Will Wright, que lo crea, que Will Wright fue a la escuela Montessori de niño, donde fue muy influenciado por esa manera de descubrir, el descubrimiento y esa autonomía que tiene la escuela Montessori. Pues vemos que aquí se destaca esa visión de crear su propia ciudad, sus zonas que estén conectadas. Por tanto, es un juego muy interesante educativamente. Pasamos a la aventura gráfica, con su cúspide con el Monkey Island del 90. Vemos que Lucasfilm dio la clave y consiguió hacer fantásticas obras con mucha calidad. Luego la segunda parte de Monkey Island es muy buena también, un excelente juego, así como los Mania Mansion, Indiana Jones, Grim Fandango y otras obras. Destaca las aventuras de Sierra, por supuesto las series de King Quest, las aventuras cómicas de Larry, una serie de aventuras que hicieron Sierra también muy interesantes. La aventura ya con Roberta Williams, pues digamos que tuvo ahí un recorrido, pero digamos que estas obras de Lucasfilm fueron bastante exitosas y con mucha calidad. Pasamos a los Lemmings, hablando de juegos de puzzles o de lógica o de pensar estrategias, en el 91, y vemos que se busca guiar unos Lemmings antropomorfizados con forma de humana, unos Lemmings con forma humana, que van buscando obstáculos, van superando obstáculos, eligiendo las herramientas adecuadas, cavando túneles y evitando que vayan muriendo, ¿no? Que vayan cayendo barrancos o que exploten. Por tanto, digamos que es una manera de
de resolver problemas con estos lemmings que van automáticamente andando. Luego tenemos el 91 Civilization, lo que la captura que ven es una versión mucho más moderna. Civilization es un juego de estrategia por turnos, con ambientación histórica y grandes posibilidades estratégicas, claro, porque hay varias facciones, digamos, en definitiva, es un juego que desde el punto de vista de la historia, de las batallas, de la política, puede ser interesante también. Este título Street Fighter del 91 fue, digamos, muy interesante y muy un referente en los juegos de lucha, digamos, por su diseño y por el impacto que tuvo en los arcades y en las distintas versiones, con una revolución en el combate, en los juegos de combate, que a nosotros desde el punto de vista educativo no nos interesa mucho, pero fue una referencia. Así como la unidad para el Survival Horror en el 92, con juego 3D, con un ambiente angustioso de sobrevivir a distintos zombies o horrores. Bueno, en definitiva, un juego que influiría posteriormente en el Resident Evil. Es importante para el género. Y el Dune, pues también tuvo muchísima influencia porque es el inicio de los Real-Time Strategy, de estrategia en tiempo real. Esto es un juego que es el inicio de la estrategia, que luego lo veríamos con StarCraft, que veríamos con Warcraft, que veríamos con tantos y tantos juegos. Ahora mismo el StarCraft 2 es un buen juego también, los Total War, la saga Total War, la saga Age of Empires. Por tanto, esa estrategia en tiempo real de que tener que ir gestionando al mismo tiempo de que manejas unidades y te atacan, crea una sensación de estrés, de angustia o de excitación, como queramos verlo, y estar ahí en medio del fragor y gestionando al mismo tiempo. Por tanto, es un género que apareció con este Dune 2. Vamos a la quinta generación de consolas, que aparece la Sony PlayStation, que aparece de manera muy curiosa. Vemos que quiere entrar como una consola, una compañía nueva, pero en un E3 destacan que su consola vale 100 euros menos que su competencia, la Saturn, y eso hace que eso fue uno de los hitos, venderse más barata, fue un golpe duro a Sega. Y luego hubo otros elementos a tener en cuenta, como es que la consola estaba bien diseñada, sus kits de desarrollos eran mucho mejores, manejaba los 3D muy bien. Por tanto, digamos que se asienta como líder en el sector Sony desde el inicio en que aparece. Aunque Nintendo, pues aquí tiene una obra esencial, que es el Mario 64, Super Mario 64 de 1996, que es dar el salto sorprendente a las 3 dimensiones. Vemos que ese paso de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones ocurre con estas consolas, con la Saturn, con la PlayStation, y bien, y la Nintendo 64 ya posteriormente en el 96. Pero hay que decir que el título por excelencia de que es el gran salto de ese 2D a las 3D, el título paradigmático es ese Super Mario 64, por lo bien hecho que está, por esa perfección. También otro título esencial es el Zelda Ocarina of Time, también en esta consola de Nintendo, y es posiblemente el juego más aclamado por la crítica y por la prensa especializada, con las mejores puntuaciones. En la PlayStation había juegos como el Final Fantasy VII, que es el referente de los RPG, con un ambiente épico, fantástico, por turnos. La PlayStation entra y se coloca como líder, porque hay, digamos, compañías como Square, la que hace este Final Fantasy, apuesta por la PlayStation, apuesta por el CD de la PlayStation e ignora los cartuchos de la Nintendo. Por tanto, ese soporte en CD, que es más versátil, además de que hemos dicho que PlayStation tiene unos kits de programación muy buenos, muy fáciles. Y en definitiva, pues hay estos títulos que entran en la PlayStation como exclusivos por esa cuestión.
este es un gran título, uno de los mejores en el género RPG, que luego vendía Final Fantasy VIII, que es muy bueno también, el 9 también muy bueno. En definitiva, da un empuje a la consola de Sony. Así como este Metal Gear 1, que comienza la saga con un referente de acción y sigilo y un ambiente cinematográfico también muy interesante. El creador es Hideo Kojima, un gran creador y con mucho mérito y vanagloriado en el sector. Y bien, pues también aprovechó el CD en la PlayStation 1 y creó una de las sagas más interesantes. Hasta el 5 podríamos decir que son bastante buenos todas sus entregas. En la sexta generación pues aparece ya la Xbox de Microsoft y se mantiene, digamos, en pugna el Sony PlayStation y Nintendo. Aunque también vemos la Dreamcast. En esta generación, desde el punto de vista de la industria, pues continúan las sagas de Metal Gear, Resident Evil, las franquicias de Nintendo, de Metroid, Mario Sunshine, Zelda Wind Waker y otras en equipos importantes como Halo. En la Dreamcast ya hemos visto que en la diapositiva se puede ver el Shenmue, que bueno, es un fantástico juego. Lo que ocurre es que esta consola fue un fracaso comercial y el juego pues sintió también, notó ese fracaso, pero era un fantástico juego. Pasamos a la siguiente generación, a la séptima, donde se consolida el juego en línea, el juego online. Vemos que aquí está la Xbox 360, la PlayStation 3 y la Wii. Aquí la PlayStation 3, digamos que la generación más floja de la PlayStation, porque la consola fue muy cara, el desarrollo era complicado, sus kits y demás. Y la 360 hizo las cosas bastante bien, con títulos muy interesantes también. Por tanto, es la generación de más ha pugnado la Xbox en ventas con la PlayStation 3. Se ha aproximado mucho más. Lo que pasa es que Microsoft tiene un problema, que el mercado en Japón no consigue vender consolas. Los japoneses no compran producto de fuera, americano. Por tanto, tiene un handicap y un problema Microsoft equipos. Pero en esta generación, digamos que sí que fue muy competida. Y la Wii se vendió muy bien también por su carácter innovador con los mandos. Desde el punto de vista educativo, veremos títulos tan interesantes como este Assassin's Creed, que tiene ambientaciones en Venecia, en Roma, muy interesantes. En la generación hay servicios de internet que dan soporte a juegos multijugador. Por tanto, esto es un hito en el mundo de los juegos. Ya hay un juego multijugador, PlayStation Network de Sony o el Xbox Live. Y hay algunas sagas que se van consolidando, como el FIFA, Call of Duty, Destiny, Diablo, GTA. GTA es el juego más vendido desde la 2 hasta la 4. Gran Turismo, de coches, Uncharted, Minecraft es un juego muy vendido en todos los sistemas. El Assassin's Creed, que es el que ve en la diapositiva, la saga, tiene de todas las épocas históricas prácticamente, y el Halo para la Microsoft. Vemos cómo Nintendo continúa con sus sagas, con este Mario Kart, por ejemplo, de la Wii, que es un juego muy vendido, también muy exitoso, así como el Wii Sports, el Smash Bros. En definitiva, Nintendo seguía con sus franquicias y vendiendo muy bien, con una consola, ya digo, con unos mandos que detectaban el movimiento y que permitían, aunque tenía menos potencia que su competencia, pero tenía un carácter original. Desde el punto de vista educativo, pues también en la Nintendo DS, que es una consola portátil, tenemos el Brain Age, el Profesor Layton, hay algunos hitos educativos también interesantes, y este es muy conocido y muy vendido. Pasamos a la última generación, Xbox One, PS4, Wii U, Switch, y se consolida el Internet. Vemos cómo aquí hay unas sagas que se mantienen. Triunfa Sony PlayStation 4 comercialmente, lidera las ventas la Sony de PlayStation 4, y Nintendo con la Wii U fracasa, no consigue vender ese sistema con esa pantalla táctil y demás, pero rectifica con la Switch, y además esa Switch hace ports o saca adelante juegos de la Wii U,
o sea que aprovecha la inversión que ha hecho por lo menos en juegos y tiene un gran éxito la Switch a día de hoy. Xbox One también tiene un éxito notable, no tantas ventas como la PS4, pero tiene un gran éxito con muchos suscriptores en línea. Y bien, a nivel de juegos, pues hay sagas que se van consolidando: Last of Us, God of War, Zelda Breath of the Wild. Todos estos son juegos del año, que obtienen premios y buenas ventas. Luego está el Mario Odyssey, el para Nintendo, que también es un buen título. El FIFA, que se va consolidando también, superando al Pro Evolution. Halo, el Call of Duty. Este último lo ven en la diapositiva. El Call of Duty tiene una versión de la Segunda Guerra Mundial, World War II, que tiene una ambientación histórica muy fiel, y aquí ven el desembarco de Normandía. Y para algunos comentaristas, pues se puede considerar un juego educativo por esa ambientación. Es decir, tiene muy buena ambientación, misiones, situaciones, aunque realmente pues hay algún problema. Hay quien podría criticar un poco esta visión, pero sí, es verdad que está muy bien ambientado y el juego está muy bien realizado. Desde el punto de vista educativo, es interesante que los Assassin's Creed Origins y Odyssey han aportado un tour, un Discovery Tour, en el que, pues ambientado en Egipto y en Antiguo Egipto y en la Grecia de los años 431 a 422, pues toda esta época de la guerra civil que tenía Julio César, narra una historia acerca de la guerra del Peloponeso y entre Atenas y Esparta. Bueno, en definitiva, si hay distintas partes hay en Antiguo Egipto y en Grecia históricas que podemos ver en este tour. Por tanto, se le agradece a Ubisoft, la compañía que ha hecho este Assassin's Creed, esta aportación con museos interactivos explorando el Antiguo Egipto y Grecia. Realmente es una buena aportación educativa. Y también este juego, Ancestors: The Humankind Odyssey, que es un juego de supervivencia en un mundo abierto en tercera persona, y lo que se busca es que evolucione el clan a la próxima generación. Por tanto, son unos homínidos en África de hace 10 millones de años y los tenemos aquí en la jungla, en la selva, y van sobreviviendo. Hay fieras que atacan, tenemos que hacer que sobrevivan, que se alimenten, que busquen unas plantas para ciertas cosas, que van aprendiendo a andar erguidos, con herramientas, creando herramientas y explorando. Por tanto, es un juego interesante. Y luego hay una parte de sabana, que es como curioso, la evolución, donde también llega a la sabana más árida, con más bestias. Ahí vemos elefantes, hipopótamos. En definitiva, pues es un juego que tiene esa visión de esa ambientación pausada y tranquila en la evolución humana, con una fidelidad en los homínidos y un rigor, aunque hay que decir que el juego pues es muy lento, muy tranquilo, bueno, muy tranquilo hasta que te ataca una bestia, claro. Tiene ahí una tensión, tranquilidad, pero necesitas muchas horas para jugarlo, porque lo que desde el punto de vista educativo en la educación formal es imposible, pero en un planteamiento informal o no formal pues es posible. Es un buen título. Con esto doy por finalizado todo el planteamiento histórico con algunas aportaciones educativas y agradecerles su atención. Muchas gracias.